Mi propia hermana me traicionó con mi jefe para lavar millones y me arruinó la vida. El olor a aceite industrial, metal frío y alfombra húmeda siempre me dio una sensación de seguridad, una certeza de que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas llaves para construir un futuro sólido en este mundo tan caótico. Durante casi una década, construí mi reputación desde abajo en Importaciones Hércules, una de las firmas aduaneras y logísticas de maquinaria pesada más influyentes de toda la región. Como jefa de logística, yo conocía cada contenedor, cada código de barras y cada manifiesto de aduana que pasaba por nuestras manos. Mi jefe, Rainer, era un hombre de presencia imponente, un empresario de origen alemán que vestía trajes hechos a medida y hablaba con una frialdad que infundía tanto respeto como temor. Para mí, trabajar bajo su mando era un honor, un testimonio de mi propio esfuerzo, hasta que la ambición y la traición de mi propia sangre transformaron mi vida en una auténtica pesadilla de la que aún hoy me cuesta despertar. Mi familia siempre tuvo una dinámica compleja, marcada por el favoritismo evidente de mis padres hacia mi hermana menor, Bianca. Mientras que a mí siempre me exigieron la perfección, las mejores calificaciones y una independencia absoluta desde muy joven, a Bianca la trataban como a una porcelana frágil que no debía ser tocada por las dificultades de la vida. Bianca creció siendo una mujer de una belleza innegable, pero también con una pereza crónica y una codicia que intentaba ocultar bajo una fachada de vulnerabilidad y dulzura. A sus 25 años, ya acumulaba una cantidad alarmante de deudas con prestamistas locales, tarjetas de crédito al límite y constantes amenazas de desalojo de su lujoso apartamento, el cual no podía pagar pero se negaba a abandonar por simple estatus. Mis padres, Elena y Roberto, acudieron a mí llorando una tarde de domingo, implorando que utilizara mi influencia en la empresa para salvar a su hija adorada de la ruina financiera. Me resistí al principio, conociendo el historial de manipulación de mi hermana, pero la culpa familiar es un arma poderosa y terminé cediendo ante sus súplicas. Hablé directamente con Rainer, garantizándole que Bianca poseía una habilidad matemática brillante y que su incorporación como asistente contable avanzada sería un activo valioso para el departamento financiero. Rainer aceptó de inmediato, confiando ciegamente en mi criterio profesional. Lo que nunca pude prever fue que, al abrirle las puertas de mi lugar de trabajo a mi propia hermana, estaba firmando mi propia sentencia de muerte profesional y familiar. Las primeras semanas de Bianca en la empresa transcurrieron bajo una aparente normalidad, pero pronto empecé a notar cambios sutiles que encendieron mis alarmas internas. Bianca ya no vestía la ropa sencilla con la que llegó el primer día, sino que comenzó a lucir bolsos de diseñador, joyas costosas y, en menos de 3 meses, llegó al estacionamiento de la empresa conduciendo un automóvil deportivo último modelo que superaba con creces el presupuesto de cualquier empleado de su rango. Cuando la confronté en la cafetería sobre el origen de ese dinero, me miró con una sonrisa condescendiente, una expresión de superioridad que jamás le había visto, y me dijo que hacía trabajos de consultoría externa por las noches para clientes muy importantes que preferían mantener el anonimato. Su tono de voz ya no era el de la hermana desvalida que pedía ayuda para pagar el alquiler, sino el de alguien que se sentía intocable. Mis sospechas aumentaron cuando empecé a notar que Bianca pasaba horas encerrada en la oficina de Rainer a puerta cerrada, supuestamente revisando balances de fin de año, y que la frialdad con la que mi jefe solía tratar a todo el personal se transformaba en una complicidad casi íntima cuando ella estaba presente. Sentía una tensión extraña en el aire, un presentimiento oscuro que se materializó por completo una noche de tormenta que jamás podré borrar de mi memoria. Era un 14 de octubre, el cielo parecía caerse sobre la ciudad y los relámpagos iluminaban las enormes grúas del puerto que se alcanzaban a ver desde las ventanas de nuestra oficina. Me había quedado sola en mi departamento de logística para terminar de procesar los manifiestos de aduana de 3 embarques de turbinas industriales que venían retrasados desde el puerto de Hamburgo. Eran casi las 12 de la noche y el silencio en el edificio era sepulcral, interrumpido únicamente por el azote de la lluvia contra los cristales. Para autorizar la salida de los camiones a primera hora de la mañana, necesitaba el sello corporativo físico y la firma holográfica que Rainer guardaba celosamente en el cajón de su escritorio de caoba. Caminé por el pasillo oscuro con la sola luz de la pantalla de mi teléfono móvil, sintiendo una extraña vibración de nerviosismo en el pecho. Al acercarme a la oficina presidencial, noté que una rendija de luz cálida se filtraba por la puerta de madera maciza, la cual no estaba completamente cerrada. Me detuve en seco al escuchar murmullos apagados y risas contenidas que provenían del interior. El instinto me dijo que no debía interrumpir, pero la curiosidad y una corazonada inquietante me obligaron a asomarme con extremo cuidado a través del espacio entornado. Lo que vi dentro me heló la sangre por completo. El enorme escritorio de Rainer había sido desplazado hacia un lado, y en el suelo, bajo una sección de madera falsa perfectamente disimulada, se abría una bóveda de seguridad de metal brillante que yo jamás había visto en todos mis años de servicio. Rainer, despojado de su saco y con las mangas de la camisa arremangadas, sostenía un vaso de whisky importado mientras observaba con una sonrisa macabra a mi hermana Bianca, quien se encontraba de rodillas en el suelo contando y organizando febrilmente enormes fajos de billetes de $100 que extraía de unas cajas de herramientas de plástico negro. El dinero parecía infinito, montañas de billetes verdes que llenaban el espacio de la oficina con un olor a tinta y codicia. Bianca manejaba el dinero con una destreza aterradora,
anotando cifras en una tableta digital y verificando códigos de barras que correspondían exactamente a los contenedores de maquinaria que yo misma había estado registrando esa tarde. No podía creer lo que mis ojos veían. Mi propia hermana, la que yo había rescatado de la calle, estaba sumergida en el corazón de una operación ilegal de proporciones monumentales. Contuve la respiración, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones, mientras intentaba procesar la magnitud de la traición. Escuché con total claridad la voz ronca de Rainer felicitando a Bianca por su excelente trabajo de triangulación financiera. Con este cargamento de turbinas falsas limpiaremos los $3 millones del Consorcio del Sur, Bianca. Tu hermana Milena es demasiado ingenua y confía tanto en el sistema que jamás se le ocurrirá revisar los códigos internos de los contenedores que ella misma aprueba en el sistema aduanero, dijo Rainer soltando una carcajada baja que me causó náuseas. Bianca se levantó del suelo, se sacudió el vestido ajustado y miró a Rainer con una frialdad que me partió el alma en 1000 pedazos. Descuida, querido, Milena es una tonta moralista que vive en su mundo de reglas y honestidad. Si por alguna razón llega a sospechar algo o a meter sus narices donde no debe, yo misma me encargaré de sembrarle pruebas falsas y sacarla del camino definitivamente. No voy a permitir que nadie arruine el imperio que estamos construyendo juntos, respondió mi hermana con una tranquilidad que me demostró que la persona con la que había crecido era en realidad un monstruo sin escrúpulos. En ese instante comprendí que no solo estaban lavando dinero a gran escala utilizando mi trabajo y mi firma digital como escudo, sino que mi propia hermana estaba dispuesta a destruirme y enviarme a prisión para proteger su nueva vida de lujos y su relación clandestina con mi jefe. El pánico se apoderó de mí, haciéndome retroceder lentamente por el pasillo a oscuras con las piernas temblando como gelatina. En mi desesperación por alejarme de esa escena de pesadilla, di un paso en falso y tropecé con un cable suelto que alimentaba una de las fotocopiadoras del pasillo. Mi gafete plástico de identificación chocó fuertemente contra el marco metálico de la puerta, produciendo un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio de la oficina. Los murmullos dentro del despacho cesaron al instante. Escuché los pasos rápidos de Rainer dirigiéndose hacia la puerta y, presa de un pánico ciego, corrí en silencio hacia las escaleras de emergencia, empujando la puerta de metal justo a tiempo para ocultarme en la penumbra antes de que Rainer se asomara al pasillo. Pasé la noche entera sin pegar un solo ojo, encerrada en mi apartamento con llave, temblando de frío y de miedo, contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana mientras las palabras de mi hermana resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Sabía que el tiempo corría en mi contra y que, si no actuaba con inteligencia, terminaría pagando por los crímenes de otros. A la mañana siguiente, me armé de valor, me maquillé para ocultar las ojeras del desvelo y me presenté en la oficina a la hora de siempre, decidida a actuar con normalidad mientras planeaba mi siguiente movimiento. Sin embargo, subestimé la velocidad y la malicia de mi propia sangre. No habían pasado ni 10 minutos desde mi llegada cuando mi teléfono de oficina sonó con un tono estridente. Era la secretaria de Rainer, quien me informó con voz temblorosa que debía presentarme de inmediato en la sala de juntas principal. Al entrar, sentí que la temperatura de la habitación descendía a bajo cero. Rainer estaba sentado al fondo de la gran mesa de cristal, flanqueado por Fedor, el robusto y despiadado jefe de seguridad de la empresa, y por mi hermana Bianca, quien se encontraba sentada en una silla lateral sollozando dramáticamente con un pañuelo de seda en las manos. La mirada de Rainer era de una hostilidad absoluta, una máscara de desprecio que eliminaba cualquier rastro de la cordialidad que alguna vez me había mostrado. «Cierra la puerta, Milena», me ordenó Rainer con un hilo de voz frío y cortante. Me mantuve de pie, tratando de sostenerle la mirada a pesar del terror que amenazaba con hacerme flaquear. «¿Qué está pasando aquí, Rainer?» «Tengo mucho trabajo pendiente en el muelle de carga», respondí intentando que mi voz sonara firme y profesional. Bianca soltó un gemido lastimero, ocultando su rostro entre las manos como si el dolor la estuviera consumiendo por dentro. Exclamó Bianca con una actuación digna de un premio de teatro, mientras yo la miraba con un asco infinito que apenas podía disimular. Rainer golpeó la mesa con el puño, haciéndome dar un respingo. «No finjas demencia, Milena, hemos descubierto un desfalco masivo en las cuentas de la empresa y todas las firmas digitales apuntan directamente a tu usuario de logística, pero eso no es todo. Tu propia hermana, con un dolor inmenso en el alma, me alertó esta mañana de que habías estado ocultando documentos financieros en tu bolso personal», declaró mi jefe con una seguridad aterradora. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de defensa, Fedor se acercó a mí con paso firme, me arrebató el bolso de mano de los hombros y lo vació por completo sobre la mesa de cristal. Entre mis cosméticos, mis llaves y mi agenda personal, cayó un fajo de cheques corporativos en blanco, todos firmados digitalmente por la gerencia general, junto con un fajo de billetes de alta denominación que sumaban exactamente $10,000. Sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies al comprender la jugada de Bianca. Ella misma me había abrazado efusivamente en la entrada de la oficina esa mañana, fingiendo un ataque de cariño fraternal, momento exacto en el que deslizó los documentos y el dinero en mi bolso sin que yo me diera cuenta. «Eres una ladrona miserable, Milena, te dimos la confianza, te dimos el control de las operaciones y nos pagas robando descaradamente de la caja chica y falsificando firmas corporativas», gritó Rainer levantándose de su asiento y señalándome con el dedo índice.
Intenté defenderme, gritar que todo era una trampa, que ellos eran los verdaderos criminales que lavaban millones en la bóveda subterránea, pero Fedor me sujetó fuertemente del brazo, impidiéndome avanzar. No tienes derecho a decir nada, estás despedida de inmediato por causa justificada, sin derecho a un solo centavo de liquidación, y agradece que tu hermana Bianca me suplicó de rodillas que no llamáramos a la Policía Federal en este mismo instante para que te lleven a prisión, pero si te vuelvo a ver cerca de mis instalaciones, te aseguro que pasarás el resto de tus días tras las rejas, sentenció Rainer con una sonrisa de victoria que se dibujó en sus labios por una fracción de segundo. Bianca me miró desde su silla, bajando el pañuelo por un momento para regalarme una mirada de triunfo absoluto, una expresión de maldad pura que me confirmó que me había subestimado por completo. Me sacaron del edificio escoltada por 2 guardias de seguridad armados, bajo la mirada de desprecio y los susurros de todos mis compañeros de trabajo, quienes me veían como a una criminal común que había sido descubierta con las manos en la masa. Me arrojaron a la calle bajo una llovizna persistente, con mis pertenencias esparcidas en la acera y el alma destrozada por la traición de la persona que más había amado y protegido en este mundo. Pero mi jefe y mi hermana cometieron un error garrafal, un error que nace de la soberbia de creerse superiores a todos los demás. Pensaron que al despedirme y humillarme me quedaría de brazos cruzados, llorando mi desgracia y resignándome a la miseria. No sabían que, antes de que Fedor me arrebatara el bolso y me sacara de la oficina, yo ya había previsto que algo malo ocurriría tras el ruido de la noche anterior. Esa misma mañana, muy temprano, ingresé al servidor central de la empresa utilizando un acceso remoto de emergencia que solo yo poseía por mi rango en logística, un código que Rainer nunca se molestó en cambiar. En menos de 15 minutos, descargué en una memoria USB encriptada, que llevaba oculta dentro de mi sostén, los manifiestos reales de importación, las discrepancias de peso de los contenedores de las supuestas turbinas y los registros de las firmas digitales falsificadas que Bianca había estado autorizando desde su usuario contable para blanquear el dinero del cartel. Tenía en mis manos la prueba irrefutable de un fraude multimillonario y de una red de lavado de activos internacional que involucraba a Importaciones Hércules con consorcios fantasmas en el extranjero. Esa misma tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar pero con una determinación de hierro en el pecho, me dirigí a las oficinas de la Fiscalía Federal de Delitos Financieros. Solicité una audiencia de emergencia con el fiscal a cargo, un hombre de mirada penetrante y seriedad inquebrantable llamado Maxim, quien, para mi sorpresa, me recibió de inmediato. Al sentarme frente a él, deposité la memoria USB sobre su escritorio y le conté detalladamente todo lo que había visto la noche anterior, la trampa que mi hermana me había tendido por la mañana y el esquema de lavado de dinero que Rainer operaba bajo la fachada de la importadora de maquinaria pesada. El rostro de Maxim pasó de la incredulidad al asombro absoluto mientras revisaba los documentos encriptados en su computadora. Durante meses, mi departamento ha estado investigando las cuentas de Rainer y sus conexiones con el extranjero, pero siempre nos topábamos con un muro de piedra porque sus registros aduaneros parecían impecables. No teníamos la clave interna para demostrar que la maquinaria que importaban era falsa. Esto que nos estás entregando, Milena, es la pieza del rompecabezas que nos faltaba para derribar todo su imperio de naipes, me dijo Maxim con un tono de voz que me devolvió la esperanza y la dignidad que me habían arrebatado esa mañana. El fiscal me explicó que debía mantener una discreción absoluta y desaparecer del mapa durante unos días mientras ellos preparaban el operativo judicial, para evitar que Rainer o mi hermana sospecharan que la justicia estaba a punto de caer sobre ellos. Fueron 3 días de una agonía indescriptible, encerrada en un motel de carretera a las afueras de la ciudad, consumida por la ansiedad, el miedo a que me encontraran y la profunda tristeza de saber que mi propia familia se desmoronaría por completo. El 4.º día, el teléfono celular temporal que Maxim me había entregado sonó a primera hora de la mañana. Es el momento, Milena, el juez ha firmado las órdenes de allanamiento y arresto. Si quieres presenciar el final de esta historia, te sugiero que me acompañes en el vehículo de coordinación, me dijo el fiscal con una voz firme que no admitía réplicas. Nos estacionamos a media cuadra de las oficinas de Importaciones Hércules en un vehículo sin logotipos oficiales. A las 10 de la mañana en punto, una caravana de camionetas negras de la Policía Federal, con las sirenas apagadas para no alertar a los objetivos, rodeó por completo el edificio de la empresa. Decenas de agentes fuertemente armados y con chalecos tácticos irrumpieron en las oficinas ante la mirada atónita de los transeúntes y de los empleados que se encontraban en el vestíbulo. Desde mi posición, a través de los cristales del coche, pude ver el caos que se desató en el interior. Subí con Maxim y un grupo de agentes por las escaleras de emergencia, el mismo camino por el que había huido la noche de la tormenta, y entramos al despacho presidencial justo en el momento en que Rainer y Bianca intentaban desesperadamente destruir carpetas de archivos y documentos contables en una trituradora de papel que se había atascado por la prisa. Gritó el comandante del operativo con el arma desenfundada. El rostro de Rainer se tornó de un color pálido cenizo, perdiendo instantáneamente toda la arrogancia y el poder que solía ostentar, mientras levantaba las manos temblorosas y se dejaba colocar las esposas metálicas sin oponer la más mínima resistencia. Bianca, por su parte, soltó un alarido de histeria al verme entrar detrás de los agentes federales. Su mirada de triunfo de hace 3 días se transformó en una expresión de pánico absoluto y odio puro.
Me gritó Bianca con la cara roja de rabia y las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras un agente de policía la obligaba a ponerse de rodillas en el suelo para esposarla. Me acerqué a ella lentamente, mirándola directamente a los ojos con una mezcla de lástima y desprecio que nunca antes había sentido. Yo no te traicioné, Bianca, tú te traicionaste a ti misma el día que decidiste que el dinero sucio valía más que tu propia familia y que mi vida, respondiéndole en un susurro frío que la hizo callar por completo. Los agentes federales descubrieron la bóveda secreta bajo el suelo de madera exactamente donde yo les había indicado, encontrando en su interior más de $4 millones en efectivo de procedencia ilícita, listos para ser ingresados al sistema financiero formal. Ver a mi jefe y a mi hermana salir del edificio de la empresa con las cabezas bajas, cubiertos con chaquetas para ocultar las esposas, y rodeados de reporteros de televisión que transmitían el operativo en vivo a nivel nacional, fue una de las sensaciones más agridulces de toda mi existencia. Sentí que se había hecho justicia, pero el precio que estaba por pagar en el ámbito personal sería sumamente elevado y doloroso. La tormenta mediática no tardó en desatarse, y con ella, el colapso definitivo de mi relación familiar. Esa misma noche, mis padres llegaron a mi apartamento sin previo aviso, derribando la puerta a golpes y gritos. Mi madre, Elena, estaba completamente fuera de sí, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cabello desaliñado, mientras que mi padre, Roberto, me miraba con una severidad que me atravesó el pecho como una espada de hielo. Me gritó mi madre con una voz desgarradora, cayendo de rodillas en la sala de mi casa mientras me acusaba de haber destruido la reputación y la paz de la familia entera. Intenté explicarles con paciencia, mostrándoles las copias de los documentos que demostraban que Bianca y Rainer me habían utilizado como chivo expiatorio y que, de no haber actuado yo, en este momento sería yo quien estaría tras las rejas enfrentando cargos por lavado de activos internacionales. Pero la ceguera del favoritismo era absoluta. Mi padre me interrumpió con un desprecio que me marcó para siempre. No nos importan tus malditos papeles ni tus justificaciones legales, la sangre es primero, Milena, una verdadera hermana prefiere ir a la cárcel antes que hundir a su propia sangre, para nosotros desde hoy estás muerta, no tienes padres, no tienes hermana y espero que la culpa te consuma el alma por el resto de tus días, sentenció mi padre antes de tomar a mi madre del brazo y salir de mi apartamento, azotando la puerta y dejándome sumergida en una soledad y un dolor que casi me hacen perderla cabeza durante los meses siguientes. El proceso judicial contra Rainer y Bianca fue largo, complejo y sumamente desgastante para mí, ya que tuve que presentarme en múltiples ocasiones ante los tribunales federales para ratificar mis declaraciones y explicar detalladamente la estructura de la logística aduanera que utilizaban para el fraude. Durante todo el juicio, mis padres se sentaron del lado de la defensa de Bianca, negándose a mirarme o a dirigirme la palabra, tratándome como a una extraña o como a la peor de las enemigas. Bianca intentó por todos los medios legales declararse inocente, alegando que yo la había manipulado y que ella solo seguía mis órdenes como asistente contable, pero las pruebas de la memoria USB, las firmas digitales que ella misma estampó en los documentos desde su computadora personal y los testimonios de otros empleados de la empresa que la vieron en situaciones comprometedoras con Rainer desmoronaron cada una de sus mentiras ante el jurado. Finalmente, el juez dictó una sentencia ejemplar. Rainer fue condenado a una pena máxima de 15 años de prisión en un penal federal de alta seguridad por lavado de activos, asociación delictuosa y fraude fiscal, además de la confiscación de todos sus bienes y propiedades. Mi hermana Bianca, a pesar de sus intentos de victimización, fue declarada culpable de complicidad activa en lavado de dinero y falsificación de documentos corporativos, recibiendo una condena de 7 años de prisión efectiva en un centro de readaptación social femenino. Al escuchar la sentencia, Bianca me lanzó una última mirada cargada de un odio tan profundo que me erizó la piel, mientras mis padres estallaban en un llanto desconsolado que resonó en toda la sala del tribunal. Me quedé completamente sola en esa sala, viendo cómo se llevaban a mi hermana hacia su nueva realidad tras las rejas, comprendiendo que el lazo familiar que alguna vez nos unió se había roto para siempre en 1000 pedazos imposibles de reconstruir. El proceso de reconstrucción de mi vida no fue nada fácil, me quedé sin empleo, sin el apoyo de mis padres y con el estigma social de haber sido la persona que denunció a su propia familia ante las autoridades. Sin embargo, la vida y la justicia siempre encuentran un camino para premiar la integridad de quienes se mantienen firmes en sus principios a pesar de la adversidad. El fiscal Maxim, impresionado por mi valentía, mi conocimiento técnico de las leyes aduaneras y mi capacidad para detectar fraudes financieros en los manifiestos de carga, me propuso meses después de terminado el juicio una oportunidad que cambiaría mi destino por completo. Milena, el sistema aduanero está lleno de personas que prefieren mirar hacia otro lado a cambio de un fajo de billetes. Necesitamos profesionales con tu nivel de honestidad y destreza para asesorar a las empresas legítimas y evitar que caigan en las redes de delincuentes como Rainer, me dijo Maxim durante una reunión de negocios en un café del centro de la ciudad. Con el capital que logré salvar de mis ahorros de años de trabajo honesto y el respaldo profesional de Maxim, fundamos una firma de auditoría aduanera y consultoría logística independiente que hoy en día es un referente de transparencia y legalidad en todo el sector empresarial del país. Ayudamos a decenas de empresas a limpiar sus procesos, a auditar sus cuentas y a protegerse de fraudes internos, demostrando que la honestidad no solo es una virtud moral, sino también un negocio sumamente próspero y respetado en el mercado internacional.
Hoy en día, cuando miro hacia atrás y recuerdo la noche de la tormenta, el miedo que sentí al ver a mi hermana con las manos llenas de dinero sucio y el dolor de ser expulsada de mi propia familia, ya no siento tristeza ni rencor en mi corazón. He aprendido que la familia no siempre está determinada por un lazo biológico o por la sangre que corre por nuestras venas, sino por el respeto mutuo, la lealtad y los valores compartidos que nos definen como seres humanos. Mis padres siguen sin hablarme y Bianca pasa sus días tras los muros fríos de una prisión, pagando el precio de su propia codicia y ambición desmedida, pero yo duermo con la conciencia tranquila de saber que hice lo correcto, que no me convertí en cómplice de la delincuencia y que logré construir mi propio camino de éxito basándome únicamente en mi esfuerzo, mi capacidad y mi integridad inquebrantable. La vida siempre se encarga de poner a cada quien en el lugar que se merece, y aunque el camino de la verdad suele ser el más solitario y difícil de transitar, al final del día es el único que nos permite caminar con la frente en alto y con el alma en completa paz. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.